es que vamos a pensar entonces en la gente que quiere tener un corazón limpio. Y no es esta la noche de los recuerdos, como se festeja cada 24 últimamente de agosto, haciendo rememoranza de temas musicales de décadas pasadas. Pero tengo que recordar también, junto a lo primero que mencioné, que el pasaje que voy a leer esta noche, que es muy conocido por todos ustedes, debe haber sido el primero o segundo pasaje que yo leí de las Sagradas Escrituras, porque justamente mi acceso a las Sagradas Escrituras fue a través del estudio que de la misma estábamos haciendo en el liceo, con una profesora de literatura brillante, y juntamente con eso vino mi conversión y mi acceso a un evangelio según San Mateo, donde empecé a leer cosas que me maravillaron. Y dentro de las cosas que me maravillaron estaba el Sermón del Monte, el llamado Sermón del Monte, muy comúnmente, donde se encuentran en un principio las bienaventuranzas. Esto se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Y ustedes pueden escuchar la lectura de la palabra de Dios que voy a hacer del Evangelio según San Mateo y seguirla en su Nuevo Testamento, en su Biblia. Y dice lo siguiente: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esto es palabra de Dios del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 12. Y el versículo en cuestión y específico para esta noche es el 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Queridos hermanos y amigos, les pido vuestra atención aquí en este momento. Hay parámetros, medidas con las cuales las sociedades miden su conducta. Es decir, tienen
determinada forma de actuar de acuerdo a determinados conceptos que tienen, por lo cual al actuar de acuerdo a esos conceptos, a ellos les parece que lo que están haciendo, cómo se están conduciendo, cómo se están comportando, es lo correcto. Esto tiene muchas fallas. Cuando nosotros vamos al Sermón del Monte y vamos a las bienaventuranzas, nosotros nos encontramos con una transformación revolucionaria desde el punto de vista espiritual. Porque en aquel entonces, y estudiando el pasaje me doy cuenta que no solo en aquel entonces, sino en la media de lo que se ve hoy en determinadas sociedades del mundo ocurre lo mismo. El Dios, entre comillas y con minúscula, el parámetro a seguir, está medido generalmente por el esnobismo. La famosa sociedad de consumo nos termina consumiendo. Y por ahí a veces los más incautos son los jóvenes. Y se marean. Y no tienen en cuenta determinados valores que con el tiempo no han pasado. Yo puedo recordar, siendo muy niño, cuando mi madre me compró un traje y el traje era para ir a un velorio, porque había un respeto. La otra vez que usé la corbata fue cuando la primera comunión, para ir a la iglesia. Los parámetros que habían antes, y no soy ningún viejo de pensamiento y quiero tener un pensamiento fresco, en muchos aspectos eran parámetros donde había una educación que hoy no la encontramos. Y lamentablemente se ve reflejada en la forma como venimos a la iglesia. De cualquier manera, no iríamos a un casamiento o un encuentro con una personalidad de la forma que venimos a la iglesia. Hemos perdido el concepto de lo que es el respeto. Porque yo no me lo imagino al Señor entrando al templo de cualquier manera. Pero esos parámetros y ese consumismo que nos lleva a que si no tenemos o que si no nos vestimos de tal manera no estamos a la moda, entre comillas, sirve solo para que seamos tontos útiles, que le engrosamos el dinero a aquellos imperialistas que nos quieren vender cosas que ellos ya ni usan, pero que ahora las empiezan a mandar para que nosotros los indios las usemos. Y como buenos indios, nos parece que todo eso que viene de allá es bueno, cuando no es así. Entonces nos encontramos con que la sociedad se mide por parámetros que nos dictan desde afuera. Y si no usas tal cosa, eres un atrasado. Y si no tomas tal bebida o fumas tal cigarrillo, aunque ahora eso, gracias a Dios, en este país se ha cortado bastante, también eres un atrasado.
Y si hay algo que quizás alguien puede decir o podría catalogarme que lo tengo como una obsesión, le digo que estoy muy orgulloso de esa obsesión y es la obsesión del respeto. Y cuando digo respeto me retrotraigo muchos años atrás, en esta noche del recuerdo, cuando, por ejemplo, si subía el ómnibus y había una dama, me paraba para darle lugar a la dama. Y cuando se pasaba el himno nacional en una fecha patria, no me quedaba sentado. Yo me siento mal hoy cuando siento el himno nacional y lamentablemente cometo lo que es para mí algo que está mal, escucharlo sentado. Digo si se da en una hora en que todos estamos sentados, comiendo lo que sea. En ese sentido, en mi casa, estábamos en la mesa, nos poníamos de pie y escuchábamos el himno de pie. Antiguo, cosas antiguas, puede ser, pero muy respetuosas. Yo le contaba en estos días, no sé a quién, el recuerdo que tenía de mis profesores en el liceo. Quizá por estar cerca de Montevideo tuve el privilegio de tener algunos profesores que brillaron en el ámbito nacional y que no voy a dar sus nombres ahora, pero brillaron en el aspecto de la historia, de la literatura sobre todo, del derecho, de la educación cívica, moral, como se llamaba antes, y democrática, no sé cómo se llama hoy. Y yo veo señores de traje y corbata. Y damas vestidas como estarían en cualquier acontecimiento que no fuera a dictar una clase. Y eso no lo puedo borrar de mi mente y influyó para bien. Serían otros parámetros, diferentes a los que hay hoy, pero buenos. ¿Y qué tiene que ver esto con las bienaventuranzas? Tiene mucho que ver. Porque cuando el Señor viene con su famoso bienaventurados o felices o muy felices, como significa bienaventurados, está trastocando totalmente la mentalidad de aquellos que pensaban que la vida tenía que regirse por determinadas cosas que solo tenían que ver con la ostentación y con la carne. Y pensar que un pobre de espíritu humilde podía ser muy feliz era horrible. Y como debe de haber personas acá, porque lo siento que me están mandando dardos, no a costa, por las dudas, yo quiero decirles que era muy difícil en aquel entonces pensar que los que lloran podrían recibir consolación, pero no los que lloran, que podrían ser muy felices, porque bienaventurado significa dichosos, felices, muy felices, los que lloran. Pero ellos iban a recibir consolación porque Cristo lo estaba diciendo. El llanto a partir de Cristo sería diferente. Y de pronto se descuelga también con un bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pero ¿cómo? ¿No es que hoy el hombre se arma y se sigue armando y se sigue peleando y el Medio Oriente arde en fuego porque para poseer la tierra o determinadas tierras lo que se tiene que usar es el fusil, es el tanque, es destruir
Es matar niños, matar mujeres, ancianos, destruir sus casas. Eso es lo que dijo Jesucristo. Sin embargo, Jesús dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y yo estaba escribiendo en estos días algo que no sé si salió publicado, si va a salir, porque me entrevero a veces con tanta cosa, sobre que el pastor Martin Luther King, el pastor negro, bautista, Premio Nobel de la Paz, y el gran maestro, el Mahatma Gandhi, nunca usaron la violencia para recibir lo que ellos anhelaban recibir. Nunca fueron intolerantes. Enfrentaron a la intolerancia con la fuerza de la razón y de la tolerancia y amaron aún a aquellos que les perseguían. Pero seguían por esta filosofía cristiana. Ellos no dispararon un tiro ni incitaron a ninguna revolución donde se derramara sangre. La sangre fue la de ellos. Y las balas que ellos no tiraron, las recibieron ellos. Qué parámetros extraordinarios de vida. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed de justicia. ¿Cuántos hay hoy que luchan por esto? Llegará en un momento. El final de los tiempos no va a ser el triunfo del mal contra el bien. Más que bienaventurados aquellos que tienen hambre, que anhelan y tienen sed de justicia y que sufren cuando ven que esto no existe. Dichosos, felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y misericordia era lo menos que había en aquel entonces. Aquello era la fuerza del más fuerte. Como podemos aplicarlo a varias de estas bienaventuranzas. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los que padecen persecución por causa de la justicia. Los que son perseguidos por causa de Cristo. Y él dice al final que hay que gozarse y alegrarse, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Pero vosotros tenéis un galardón, un premio grande, muy grande en los cielos. Entonces, en otra palabra, quiere decir resistir. Y el versículo 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si nosotros estudiamos un poco del ambiente de aquel entonces, vamos a ver que la mayoría de la gente lo que si algo faltaba era un reconocimiento de que su corazón, en la forma como se manejaban y según los parámetros que manejaban los griegos y los romanos, era un desastre. Las orgías estaban a la orden del día, las traiciones. Pero viene Jesús y transforma la cosa, da vuelta el mundo, cambia radicalmente la idea de la forma de vivir.
Y quizás como algo sumamente importante, aunque no creo que tenga ese orden, pero está más o menos en el medio, dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Porque ahí es donde apunta el quid de la cuestión. Yo cuando escucho hoy esos discursos apabullantes, vanos, huecos, sin contenido, escuché algunos en esta cumbre de presidentes que eran una payada, que lo único que les faltaba era la guitarra para acompañarles al hablar de la paz, de la integración. Y eran todos discursos, como yo le digo, para la tribuna, que en cierta manera hasta menosprecian el grado de inteligencia que tenemos. Y entonces, a través de hacer esto, aquello y lo otro, vamos a tener unas sociedades maravillosas, extraordinarias, nunca vistas, el cielo acá en la tierra. Mentira. Hasta que no cambie esto, no va a cambiar nada. Van a haber parches, nada más. Es que el hombre tiene que pensar un poco en serio en que necesita un cambio acá. Y cuando cambie acá va a tener otra forma de ser, de andar. De comportarse, de conversar, de todo. Bienaventurados los de limpio corazón, y hemos hablado sobre la importancia de ese corazón porque es el centro de la voluntad, es el asiento de nuestros deseos, de nuestros anhelos. De alguna manera ese lugar santísimo debería ser lo del hombre, la cámara secreta del espíritu que solo él conoce. Y Dios apela a que tengamos un corazón puro, sin complicaciones. Y espero que hoy no pase lo que a veces ha pasado en algunos cultos, que terminamos de hablar y nos ponemos todo nuestro corazón, nuestro empeño, nuestro, por qué no decirlo, desgaste de nuestro corazón en esto, y salimos del templo y lo primero que vemos es gente que de corazón puro, lamentablemente, aún siendo creyentes, lo menos que tienen es eso. Pero a pesar de todo, la Biblia vigente como palabra de Dios, revelación de Dios al hombre, sigue exhortándonos a tener corazones puros, que significa la ausencia de todo aquello que puede ensuciarlo. Un corazón en armonía con Dios, no un corazón en armonía con lo necio, lo torpe de nuestras malas intenciones y egoísmos. No un corazón en sintonía para ver si me destacan o no me destacan, o qué es, de qué manera puedo, de alguna forma, cuchicheando, causar algún tipo de problemas. ¿Qué quiere decir un corazón puro? Un corazón en armonía con Dios. Porque el corazón en armonía con Dios es el que está en la armonía consigo mismo y puede dormir tranquilo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón.
¿Cómo se puede purificar ese corazón? Cuando hacemos un alto y decimos, Señor, ven a morar en mi corazón. Perdona mis pecados, mi indiferencia, y decidimos a entregarnos a Él. Las bendiciones del corazón puro es tenerlo al Señor Jesucristo ahí adentro. ¿Por qué es que un corazón tan puro será tan bendecido, dichoso? Sencillamente, mis hermanos y amigos, porque la impureza es ciega y no ve lo que es puro y lo que es santo. Y porque dice la palabra santa, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. ¿Está nuestro corazón puro delante de un Dios que conoce nuestras entradas y nuestras salidas?